The Wild Project. A mi forma de verlo, también somos como máquinas, ¿no? O sea, también la inteligencia que nosotros tenemos al final está aquí encapsulada en cierta forma y hemos llegado a ello. Entonces no creo que vaya a haber un límite en el que la máquina no vaya... Bueno, ahora sí entraste en un tema en el cual voy a polemizar. Venga. Porque encima nosotros lo tenemos aquí. Y qué sé, es un prejuicio que lo tenemos aquí. Yo tengo una historia muy divertida. Fui compañero de un físico muy famoso a nivel mundial. Y cuando éramos estudiantes los dos, chavales, estábamos yendo una mañana a un curso y llegamos antes que el profesor. Éramos 3 alumnos, porque era un instituto en el sur de Argentina. Y el día anterior había algún programa de ajedrez, lo había ganado por primera vez. No me acuerdo si a Kasparov o algún... Deep Blue, ¿no? Deep Blue, sí. No, era antes Deep Blue. Yo hace poco estuve repasándolo y creía que era Deep Blue, pero cuando miré las fechas, era anterior. Y entonces me acuerdo que yo llegué un poco después, mis dos compañeros estaban muy contentos de ese hito, ¿no? Y yo llegué y dije, qué sé yo hincho por el ser humano, o sea, no sé, yo no contento no me pongo, pero surgió el tema este. Sí. Estoy hablando del año 90, o sea, que, en fin, todo esto va a parecer muy naif a la luz de todo lo que estuvimos hablando. Y en un momento empiezan los dos a atacarme a mí porque como si mi posición de que yo decía nunca la inteligencia artificial va a alcanzar a ser como la humana, entonces me decían que yo estaba de alguna manera diciendo que además del sustrato material de la inteligencia humana, estaba invocando algo más, porque si no, ¿por qué no? Con un cableado. Claro. Pero yo decía, no estoy diciendo eso. Por supuesto que sabemos cómo producir inteligencia humana, y es en una noche en una cama, esperar 9 meses y se produce inteligencia humana. O sea, es un método bastante barato y sencillo. Depende, a veces tampoco se produce inteligencia. Es cierto. Bueno, sí, es cierto. Cuando decimos inteligencia humana, no necesariamente inteligencia es la palabra predominante en esa frase. Pero bueno, hablando de esto, y yo estaba acorralado por mis dos compañeros, en un momento me acordé que uno de ellos, justamente del que estaba mencionando antes, es muy católico. Entonces yo le dije, ok, le digo, supongamos por un momento que en el futuro, hay un momento del futuro en el que la inteligencia artificial alcanza al humano y la supera. Digo, ¿en qué momento exactamente va a empezar a creer en Dios? Y entonces, claro, bueno, logré salir airoso de la batalla, pues no me pudo responder. Y efectivamente, tú dices, el creer en Dios es algo muy... No todo el mundo cree en Dios, yo no creo en Dios, pero en la inteligencia humana ha sido parte... Lo pongo como ejemplo de una de estas cosas que uno no lo asociaría necesariamente a racionalidad, no es la conclusión de un pensamiento lógico, pero es parte de lo que forma lo que llamamos la inteligencia humana. Y probablemente un ordenador nunca llega a creer en Dios, porque no teme la muerte, no tiene preguntas existenciales. O sea, porque puede no tiene ser por qué que como tenerlas. está entrenada con datos que le hemos dado nosotros, Claro, y entre nosotros hay muchos creyentes. Bueno, pero que nos ¿sabes? imite solamente. O sea, Pero la creencia en Dios es Sí. el miedo a morirte y que hay después de la muerte. O sea, todo eso. Claro. Pero una máquina, si pudiera cobrar conciencia, que es un gran if, el miedo a la muerte sería el miedo a que le desconectaran, ¿no? Al dejar de existir para ella en su... Si tuviera miedo a que la desconectaran, podría ponerse agresiva. Claro, exacto, sí, exacto. Es la gran ciencia ficción, ¿no? Pero si se llegara a una máquina que tiene conciencia, que de nuevo no está definido, no lo sé, pero yo percibo al menos que yo tengo conciencia y yo no creo que sea nada más de lo que estoy aquí, entonces yo creo que esto se podría reproducir en algún momento in silico, en un ordenador. Eso yo creo que llegará. No sé ni cómo lo mediremos, no sé ni cómo nos enfrentaremos a ello, pero creo que no es tan imposible que llegue. Cuando suceda eso, el miedo a la muerte de una máquina será que la desconecten. Y los sentimientos en una máquina será cómo se evalúen las funciones matemáticamente, la recompensa, el castigo, y así aprenden muchos algoritmos de aprendizaje reforzado a día de hoy. Entonces no lo veo tan descabellado. Pero espérate, si el miedo a la muerte es la desconexión, Sí. entonces la máquina va a desarrollar mecanismos para defenderse de la desconexión, probablemente ahí sí sojuzgando al ser humano para Podría no ser ser. desconectado. Claro. Pero el miedo a la muerte es mucho más que eso, porque tú no hay manera de evitar la muerte. Nosotros no tenemos manera de evitar la muerte. Entonces no es que solamente estar cuidadosos de no contagiarnos de COVID, por decir algo. Claro. No solo eso, o sea, aunque no tengamos ninguna enfermedad en la vida, nos vamos a morir. Claro, Y lo mucho sabemos, cuidado que y se va a tengas. morir la gente que Claro. queremos. Entonces esa carga existencial que tiene el ser humano no la va a tener nunca la máquina. O la sí, máquina porque a tiene lo historia. mejor también tendrá sus limitaciones. Al final nosotros nos viene miedo por todo lo que no conocemos. Nuestra limitación nos marca el miedo. Una inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, aunque sea mucho más inteligente que nosotros, si acaba cobrando conciencia, también tendrá sus limitaciones. También habrá un punto en el que no llegará. Ahí puede surgir un pensamiento mágico, incluso en una propia inteligencia artificial.
Al final las crearemos un poco a nuestra imagen y semejanza. Si hay una civilización extraterrestre que crea una IA, será diferente, pero la nuestra la crearemos similar, con Incluso conceptos humanos. Entonces, es posible que haya un momento que la propia inteligencia artificial de alguna forma cree una figura o algo para poder ver más allá de lo que de su atadura. Claro. O sea, y nos estamos moviendo mucho en ciencia ficción, ¿vale? Pero la diferencia es que para la inteligencia artificial nosotros seremos sus dioses, seremos su creador, pero no lo verá desde un punto de vista tan religioso como nosotros, que hay gente que es religiosa, cree que hay un creador, pero que es ajeno a su propia creación. En cambio, nosotros, una inteligencia artificial viviría, interactuaría con nosotros. Sería, no sé si desarrollaría un concepto de religión, pero sí le podríamos explicar, mira, yo te he creado, yo soy tu creador, a lo mejor no lo vería como algo tan trascendental ni nada, pero eso va a estar ahí. El miedo a que nosotros como creador podamos decidir, oye, aquí se acaba tu historia, la podrían temer también. O sea, todo eso yo creo que sí podría pasar, ahora que hay mucho camino por delante también. Pero no veo cuál es el limitante de por qué una inteligencia artificial no podría tener conciencia en un futuro. O por qué no podría ser, bueno, ya a día de hoy es más inteligente que nosotros en ciertos ámbitos, pero por qué no podría reproducir todo el abanico de tareas que podemos hacer nosotros. Incluso en el ámbito Tú lo has científico. dicho, el abanico de tareas. O sea, es lo Claro, que muy dije antes, amplio. funcionar o existir. O sea, no solo somos un abanico de tareas, creo yo. Y yo creo que la inteligencia humana también está cargada de cosas que... Normalmente la palabra inteligencia está cargada de sentido positivo. O sea, Sí. pensamos que está bueno ser inteligente. Pero la inteligencia humana está cargada de todo lo que... Las vivencias del ser humano, incluso las negativas. O sea, Sí, sí. seguramente cuando queremos hacer inteligencia artificial queremos que la máquina no repita, que una máquina no acabe siendo, no sé, parricida o que no... Todo aquello que consideramos negativo del ser humano creemos que no está en la inteligencia del ser humano, sino que son, no sé, sin embargo es el mismo... Yo en eso soy sí, que bastante escéptico de esa idea, pero creo que lo que llamamos inteligencia humana tiene, O sea, que tiene todos los rasgos. Le faltaría como un rango de experiencias mucho más de la parte negativa, ¿no? Que eso siempre lo evitaremos dárselo a la IA. Entiendo que es lo que Es que hay un comentas. punto en el cual cuando tienes ya dos seres, o sea, a ver voy a tratar de llevarlo a otro lado. Tampoco es que tenga muy claro lo que estoy diciendo. Sí, sí, pero, no, sí. Esto... pero quiere decir, normalmente pensamos en términos de inteligencia de digamos, como si fuera de un individuo. Pero sabemos por la experiencia humana que cuando hay más de un individuo, empiezan a entrar en juego otras cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, que queremos dos personas, vivimos en un lugar, a los dos nos gusta esta casa y solo uno puede vivir en esta Sí, casa. sí. Entonces, Problema y territorial. no está bien visto que uno mate al otro para quedarse con la Está casa, feo, sí. pero en el fondo es lo más lógico. Lo más lógico, o sea, si fuera por ende racional, uno debería matar al otro para quedarse con la casa. Entonces, empiezan a intervenir otros factores. Pero depende, o sea, eso depende y es justo lo que comentabas antes. Para el camino a la inteligencia artificial general se está investigando los sistemas multiagente como una opción de... No podemos entrenar a una IA en aislamiento. Tenemos que hacer que viva en sociedad y que aprenda también a desarrollar conceptos como la familia, como el vivir en una sociedad, un contrato social. Todo eso lo hemos aprendido gracias a la interacción con el resto de personas. La economía, todo esto son conceptos que una IA independiente sola nunca va a llegar a ellos. Claro. Entonces se está investigando estos sistemas multiagentes y eso se ve. Lo que comentaba antes de una IA que para conseguir unos recursos limitados en una sociedad aprende a mentir, ha sucedido. Y que esa estrategia no es la que opta, sino que la descarta porque entiende que ser un poco más altruista y eso hacer que todos vivan en equilibrio y vivir en sociedad, también se ha conseguido reproducir en simulaciones. Entonces, yo creo que tampoco nos limita eso. Yo creo que la inteligencia artificial tal cual se está desarrollando a día de hoy, tanto en potencia de lenguaje, en potencia de razonamiento, lo que va a llegar y también en vivir en sociedad, estos sistemas multiagentes, en conjunto podría dejarnos una especie de inteligencia, de ser, no sé si consciente, pero de cosa, que va a reproducir muy bien lo que nosotros hacemos. Yo tengo una pregunta. Hace poco, hace unos meses, hice un tweet sobre este tema porque, ya no me acuerdo, creo que algún vuelo que tuve, una muy mala experiencia con alguna empresa, no me acuerdo si era un vuelo, y entonces puse un tweet. No, perdón. Me llegó uno de estos correos que dice evalúe cómo fue nuestro servicio. Entonces puse 0. Entonces era como un bot en el cual me preguntaba, bueno, está bien, 0, pero ¿recomendaría esta empresa? No sé qué, 0. Y me seguía y al cuarto 0 me dijo, muchas gracias, que Gracias por alegrarme la vida. No, muchas gracias porque su comentario nos permite mejorar el servicio. Yo decía,
claro, uno ve eso y uno dice, no sé qué inteligencia artificial Claro. usan, la de Hacienda, no sé. Sí, sí. Muy cutre Otro porque no registró que estoy Claro. cabreado y que por Claro. lo menos que me miente un poquito, Ya. que me diga... Oye, pues si no, la próxima será mejor. Claro, sí, Ya, sí, no, es no. Pero eso Esperemos porque que- está mal diseñado. Si tú miras... Claro. Ya, o sea, y no hay que irse ni al Irene de Renfe ni siquiera. O sea, con el Google Alexa, Google Home ni Alexa, funcionan muy mal. Y mira que Google es una empresa que tiene a Lambda, tiene a Palm, que es la del acertijo, que ahora os lo leo. O sea, tienen cosas muy potentes. El problema de esas IAs es que no son IAs que están limitadas, sino que son de diálogo abierto, que le puedes hablar de cualquier cosa y te va a responder de cualquier cosa. Y eso está bien hasta que el humano es un cabrón y le empieza a preguntar cualquier cosa. 20 horas ya llevamos. 20 horas. 20 horas. Llevamos Bien, horas. Jordi. Del final. Vamos. Acabas de decir 25 años. Vamos. Vamos por 25 más, a las 55, amigos. O sea, lo que pasa con estas IAs al final es que las empresas tienen mucho miedo del daño a la imagen pública que les puede hacer. Pero yo creo que ya no es el concepto de IA que estamos hablando aquí. Estos son. No, esos son, contestaciones claro, es la versión robóticas anterior. Esos Yo son chatbots. lo que él dice realmente me parece tan fascinante. O sea, y no me parece tan lejano ya. Porque al final volveríamos, y esta es la pregunta humana, ¿qué es la conciencia? Algo que nos imite perfectamente hasta el punto de pasar test Turing, de tener curiosidad, de tener gustos, preferencias, de tener incluso una personalidad. Puede ser una inteligencia artificial que tenga una personalidad, sea más simpática, más cerrada. ¿Eso qué es? ¿Esto ya es una singularidad? ¿No lo es? Si todo lo que hace es imitar, pero imitarlo muy bien, ¿dónde está el punto? Quizás nunca podremos saber exactamente. Claro, Porque le podemos preguntar, ¿estás viva? Te voy a decir sí. Claro. Pero tú no sabes si está diciendo sí porque tiene una base de datos gigantesca que igual que ha hecho la tortuga esta, dice, te toca decir que sí. Sí, claro. Claro, por eso. O no, o realmente eso o lo que sea está empezando a decir, sí, estoy aquí. Yo en este vídeo que hice sobre Lambda, yo decía, el tema de la conciencia de Lambda me preocupa, no porque tenga conciencia la IA, sino porque un ingeniero de Google, Lo haya pensado. se ha creído que tiene conciencia. Y eso es que esto va a seguir mejorándose y cada vez va a engañar a más gente. Y esto se va a usar para cosas muy positivas, pero también se van a utilizar para las típicas estafas telefónicas, donde en función de cómo vaya tu conversación, se va a ir moldeando a quién eres tú, cuáles son tus gustos, va a fingir perfectamente y a escala. Ahora mismo si te quieren estafar, te va a llamar alguien de un call center de algún país que tengan ahí y ya está. Pero es que mañana será una IA que impersona a millones de personas y que estén llamando directamente. Eso me preocupa. Y me preocupa porque no tenemos herramientas para saber si una IA es consciente o no, pero cada vez van a ser mejores en aparentar que lo son. Esta IA, Aparentar, aquí está el problema. Claro. ¿Qué es aparentar? la de Google, se sabía que estaba mintiendo porque en algún punto te decía, no, es que a mí me gusta, yo siento felicidad cuando voy a la calle con mis amigos, no sé qué. Es como, tú no vas a la calle, Bro, bro. Relájate. corta, que estás aquí metido dentro. Y el investigador le decía, de esto, por favor, el investigador bro. le decía, tú sabes que eres una IA y que sé que me estás mintiendo porque nunca has estado en la calle. Y ella respondía, a ver, lo que estoy intentando hacer aquí es empatizar contigo para que entiendas mejor mis experiencias buena respuesta vitales. esa, ¿eh? Claro, y tú dices, hija de puta. Qué Hija buena de puta. respuesta esa. ¿Qué pasa? Que en un futuro, cuando Elon Musk o quien sea haga el embodiment, que es colocar estas IAs en robots que puedan interactuar en el mundo y te digan, no, es que yo siento felicidad cuando voy a una clase o estoy con mis amigos, Va a pasar, ¿eh? va a costar más decir, vale, no me estás mintiendo por esto, ¿por dónde me estás Sí, mintiendo? pero fíjate que ahora estaba. Yo al menos la imagen que tenía era ordenador. Claro. Pensaba, no sé, pensaba como una centralita, pero ahora vamos a imaginar ya en un ser parecido, incluso bípedo, parecido a nosotros. Claro. Ojo, ya se complica todo. Bueno, ¿eh? ¿has visto Black Mirror? Hay un capítulo que es escalofriante. El Be Right Back. Sí, O Blade la Runner. chica que se muere el novio y Ay, es sí, o Blade sí, Runner. total. escalofriante. Sí, sí. ¿Me entiendes? Al Y final ella es eso. termina desconectándolo.